¿Qué tal? Bueno, hoy voy a estar haciendo un análisis astrológico, ya finalizando esta, esta serie de lecturas astrológicas. Hoy voy a estar hablando de un hecho muy trascendente en la historia. Bueno, voy a estar analizando la carta astrológica correspondiente al descubrimiento de América. Esto se produjo el 12 de octubre de 1492. Bueno, hay mucha controversia en cuanto a lo que se dice, la información que hay hoy en día, que tenemos disponible. Es información muy contradictoria en algunos casos, en otros por ahí no tanto, pero lo que sí se sabe es que hay muchos datos que son resultado de crónicas que quedan de la época, los relatos, y después también se conocieron muchos detalles en base a descubrimientos arqueológicos. Bueno, se considera como fecha en la que se conquista América el 12 de octubre de 1492. Es el día en el que se celebra en países como, por ejemplo, Argentina, el Día de la Raza, o se lo llamó Día de la Raza también en un momento. Esto se denominó Día de los Pueblos Originarios. El horario no se puede establecer con precisión, así que voy a estar tomando la carta correspondiente al momento en el que el Sol se ubica en torno al ascendente. Esto es alrededor de las 11 de la mañana. En el caso de sucesos que fueron hace mucho tiempo, a veces es complicado determinar un horario. Entonces, por eso es mejor analizar la carta correspondiente al momento en el que el Sol pasa por el ascendente. Bueno, esto consistió en una expedición que tenía como objetivo encontrar nuevas rutas marítimas hacia Asia, ya que en el año 1453 la caída de Constantinopla en manos de los otomanos en 1453 había cortado la vía terrestre de Europa hacia Asia, y la ruta alternativa demandaba una tarea muy larga y muy riesgosa. Bueno, esto es clave también porque la caída de Constantinopla se produce en ese momento anterior. Fueron muchos años antes igual, pero esto complicaba el comercio exterior en, en España. Constantinopla era una ciudad muy importante en el siglo XV. Tal es así que había pasado a ser prácticamente la capital del imperio, o sea, la capital del imperio romano. Era como la segunda Roma, Constantinopla. Así que una vez que cae, o sea, la ciudad es invadida y saqueada y destruida. Entonces ahí Europa entra en una nueva etapa de mucho más restricción y de problemas, porque es como la caída de la capital del imperio. Bueno, esto era algo igual inesperado, o sea, no se esperaba al parecer
llegar a otro continente, eso es lo que se dice, ¿no? De la historia oficial, o sea, una de, de las versiones. Y bueno, el hecho de haber arribado a este nuevo continente hace que esta tripulación logre salvar su vida, ya que el viaje que emprendieron tuvo más del doble de la distancia prevista. Bueno, el lugar en donde desembarcaron se supone que es la isla de Guananí, en las Bahamas, donde desembarcaron. Se cree que esto fue en horas de la mañana y bueno, Colón bautizó la isla como San Salvador. Bueno, a partir de esto se dio comienzo a la colonización europea del continente. El continente americano ya estaba poblado, había diferentes civilizaciones en el territorio americano. Y bueno, entonces esto es objeto de controversia. En algunos casos, bueno, por ejemplo, en algunos casos no se habla de descubrimiento, sino que directamente se aborda el hecho como si fuese una invasión del continente. Esto igual más que nada en los últimos años. Pero bueno, la verdad es que durante muchos siglos el descubrimiento de América remitió a la llegada de Colón a estas tierras y esto es lo que naturalizó lo que se denominó como la conquista de América por parte, en este caso, de los españoles. Y bueno, se habló de Nuevo Mundo, se refería a Europa como si fuese el viejo mundo y América vendría a ser el nuevo mundo. Bueno, por ejemplo, estoy leyendo un artículo de Felipe Piña, que es un historiador argentino, y que habla de, por ejemplo, choque de culturas, o sea, se da un choque de culturas emulando lo que puede llegar a ser como un choque automovilístico. Pero bueno, también se habla de que se produce el genocidio de la cultura aborigen, el etnocidio de estas culturas, que algunas de ellas igual persisten, pero sí es cierto que, o sea, todo el territorio estaba poblado en algunos casos masivamente. En algunos casos hay comunidades que todavía no plantean que la colonización sea algo positivo para su comunidad y que lo es para la concentración del capital, ya que esto trajo inequidades. Sin embargo, son comunidades que han logrado resistir. Pero bueno, estamos hablando de ya un tema cultural que es de muchísimos años. Bueno, otro dato es que en América había muchas riquezas naturales, había metales preciosos y bueno, se formó un imperio muy importante de ultramar que convirtió a España en potencia internacional en ese momento. Entonces contó con apoyo del papado de aquel momento, la conquista europea
de América. Bueno, esto hubiese sido imposible sin el apoyo de la Iglesia y también de la reina de España en ese momento, que era Isabel la Católica. Anteriormente este proyecto había sido rechazado, pero en este caso se realizó porque la reina Isabel lo apoyó personalmente. Sin embargo, se dice que probablemente tampoco había convencido a la corte castellana. Y bueno, en ese marco es donde se produce esta expansión. Como dije, el continente estaba habitado por pueblos que pertenecían a distintos grupos étnicos y que en la mayoría de los casos hablaban lenguas diferentes. También tenían diferentes actividades económicas y sistemas políticos. Tenía una población de varios millones de habitantes y había zonas que estaban más densamente pobladas que otras. Por ejemplo, en los Andes centrales, esto es en la zona actual de Bolivia y de Perú, se habían formado estados expansionistas y militarizados. Se cree que en esa zona vivían más de 10 millones de habitantes. Estos son pueblos originarios. Y bueno, hubo diferentes sociedades con elementos comunes entre sí. Por ejemplo, en el caso de la sociedad maya, que según los hallazgos arqueológicos existió desde el año 1000 a.C., por lo menos. Eran sociedades muy jerarquizadas. También estaban los aztecas. Bueno, voy a pasar al análisis de la carta. Es una carta que me llama mucho la atención, tiene muchos aspectos tensos, como otras que vi, pero a simple vista tiene algunas características que llaman la atención, que tienen que ver aparte con planetas lentos. Así que si hablamos de planetas lentos, probablemente sea más importante analizar los aspectos entre ellos. Y bueno, se puede tener en cuenta el signo en el que están ubicados, pero pienso que teniendo en cuenta de que se toma la posición del Sol en el ascendente, bueno, es importante porque es el hecho más trascendente que se conoce en la historia de este día. Entonces, más allá de que el arribo de estas flotas haya sido en un horario particular, no se puede dejar de lado que es el hecho más trascendente. Es el momento en el que el Sol se ubica en la posición del ascendente, donde está la verdad de las cosas, es la situación en ese momento, cómo se presenta, qué tipo de información nos llega de todo lo que sucedió, o lo que se supone que sucedió, porque es la fecha que se festeja, es el 12 de octubre, o se festeja o se conmemora, o en algunos casos se reconoce, en los casos en los que no se festeja, no se está de acuerdo. Bueno, lo importante es que, o sea, es un punto cronológico que se puede ubicar en el tiempo. ¿Qué es lo importante de eso? De que el Sol está ubicado en la posición del ascendente. El Sol en esa posición ya nos indica de que las cosas se ven de la manera en que son, de la forma más evidente posible. Entonces vemos, por ejemplo, si analizamos planetas lentos, planetas de movimiento lento, por ejemplo, Saturno, que está haciendo oposición a Júpiter, y ambos le hacen una cuadratura a Plutón, o mejor dicho, Júpiter le hace una cuadratura
a Plutón, Saturno está cerca de estar haciendo una cuadratura, pero por pocos lados no le está haciendo cuadratura, pero podría entenderse claramente como que es una T cuadrada que involucra a planetas de movimiento lento. Si están involucrados planetas de movimiento lento, ya nos habla en sí de que es un hecho importante, es trascendente. Es una T cuadrada como otras que analicé, pero se ve la oposición entre Júpiter y Saturno. Me parece que esto es clave. Nos habla de algo que tiene que ver con una expansión. Y eso está ubicado en el signo de Leo, en casa 10. La casa 10 es la casa de los liderazgos de Capricornio. Tiene que ver con liderazgos, con, o con personas también puede tener que ver, que ejercen un liderazgo, que están a cargo de una situación muy importante. Pueden ser personas que organizan algo, también que realizan algún tipo de inversión energética, ¿no? En función de conseguir un objetivo. Y al parecer ese Júpiter es el que se termina imponiendo. Es un Júpiter bastante agresivo porque realiza únicamente aspectos de cuadratura y aspectos tensos. Así que vemos que le hace esa oposición a Saturno. Saturno indica restricción, entonces al parecer es el elemento desfavorecido porque está en una casa de agua. Entonces Júpiter está en la casa de liderazgo, quien es el que organiza todo esto, quien comanda la situación, quien se hace cargo, pero claramente, o sea, es una pelea despareja esta. Parece que hay mucha disparidad en el desarrollo, parece no, o sea, esto claramente fue así, mucha disparidad en el desarrollo que había alcanzado Europa y lo que eran todas estas comunidades indígenas. Era una batalla desigual. Bueno, vemos que, por ejemplo, hay testimonios que dicen que son testimonios que van pasando de generación en generación en el caso de algunas civilizaciones aborígenes o indígenas, o de pueblos, mejor dicho, de pueblos originarios. Son civilizaciones que, o sea, van transmitiendo de generación en generación cómo interpretan la historia. En este caso, por lo visto, hay como, se hace mucha alusión al tema de que, bueno, hubo genocidios en muchos lugares, problemas con las enfermedades. Al parecer todos estos pueblos originarios parece que no estaban preparados como para convivir con los españoles. Entonces parece que es como un tema de que había problemas con la transmisión de enfermedades. Los españoles tenían el sistema de defensas mucho más, tenía un sistema de defensa mucho más fuerte, y parece que estas comunidades aborígenes no. Entonces se producen pestes, se producen matanzas, etcétera. Y eso está identificado claramente. Saturno, por ejemplo, lo hemos ubicado en la casa 4, en el signo de Acuario, y recibe esa oposición. Igual, de todas maneras, podría decirse que es recíproca también la oposición, pero al parecer Júpiter es quien se termina imponiendo. Saturno tiene como ideas más de comunicación, de ser sociable. Es como que nos habla de algo que está organizado, puede ser como una comunidad organizada y con ideas sociales. Parece que todos estos pueblos originales tenían una manera de, de organizarse que tenía más que ver con lo que podemos entender hoy en día, aspectos sociales. Estaba jerarquizado la sociedad, había disparidades en algunos casos, en los casos en donde estaba más densamente poblado, donde había muchos habitantes. Hay zonas, por ejemplo en Argentina, que se sabe que estuvieron muy densamente pobladas por civilizaciones perdidas, de las que en algunos casos no hay tanta información, porque esto claramente se produjo hace muchísimo tiempo.
Después, por ejemplo, en Argentina estuvo la conquista del desierto, que se dio en el gobierno de Julio Roca. Y bueno, eso sí claramente consistió en la toma o sea, en la conquista de todo lo que era la Patagonia, que estaba claramente poblada por estas comunidades. Bueno, vemos que claramente esto es una oposición que se da entre el planeta expansivo y el restrictivo. Entonces también estamos hablando de que eran comunidades al parecer bastante organizadas, pero que era un modo de vida bastante restrictivo, ¿no? Era, bueno, se vivía en comunidad, pero al parecer no contaban con los elementos para hacerle frente a esta nueva situación. Y está en casa 4, así que nos habla de que está rodeado de elementos que remiten a lo local, a lo que puede ser lo territorial, lo que tiene que ver con la luna, que es lo más cercano. La luna es el cuerpo celeste más próximo que tenemos de la Tierra. Es un elemento que remite a lo doméstico, a lo cercano, también a lo que tiene que ver con aspectos sensibles, porque está relacionada con el signo de Cáncer, y vemos que la luna está ubicada en Piscis, recibe un aspecto positivo de Venus. Esa luna en Piscis, la luna no está mal aspectada, la luna está bien ubicada claramente en este momento, donde se supone que es momento de descubrimiento de América por parte de España, de Cristóbal Colón, que es bueno, la historia que se conoce, es esta persona. Recibe un trígono la luna por parte de Venus. Es un aspecto bastante elocuente para esta carta, ¿no? Si analizamos esta carta, independientemente de los márgenes de error que pueda llegar a tener, nosotros nos organizamos igual con este calendario. Y es una luna que está en un lugar bastante digno. Es prácticamente es la luna ubicando la casa, que es la casa propia del Sol, que es la casa 5, pero está en el signo de Piscis, o sea que está bastante exaltada y sensibilizada, tiene ideas de terminar ya con algo, parece que hay algo que quiere poner un punto final, porque Piscis es el último signo del zodíaco, pero es como que parece que es una luna que ya está terminando su trabajo. Dice, bueno, esto es todo lo que se pudo hacer, y es el momento final, es donde se termina un trabajo, ¿no? Muy arduo, que llevó muchísimo tiempo, y se completa un ciclo, y es un hecho muy trascendente y muy importante. Y recibe un trígono de Venus, que está ubicado en Escorpio, que también es un signo de agua, es un Venus muy sensible, y que está ubicado en casa 2, que es la casa de los recursos. O sea que desde el punto de vista de recursos, ¿qué se puede esperar? Bueno, ese Venus igual está bien aspectado por la Luna, pero está mal aspectado por Júpiter, y también mal aspectado por Saturno. Así que estamos hablando de que hay problemas claramente con esos recursos, se los disputan. En este caso, España se hace, obviamente, claramente de estos recursos, porque está como en una posición benéfica, porque tiene que ver claramente con la casa 10 y con Júpiter. Está ubicado en el signo de Leo, que también nos habla de liderazgo. Está cercano a Marte, que actúa muy conjunto, pero está en casa 11, entonces también nos habla de una suerte de ejército. Esto se produce el descubrimiento, lo que se llamó como descubrimiento, y después automáticamente viene la parte, al parecer no es únicamente descubrimiento, es descubrimiento y después o lo que muchos llaman como la invasión de América, o la conquista de América, le dicen en muchos casos también. Bueno, tiene que ver con el elemento Marte. Claramente están todos los astros, están del lado de lo que puede llegar a ser la conquista. Júpiter, Marte, son planetas benéficos, expansivos. Marte es rocoso, es planeta duro, es agresivo aparte, actúa de manera impulsiva, está en el signo de fuego.
tanto Marte como Júpiter están haciendo cuadraturas además. Marte, por ejemplo, le hace una cuadratura a Venus, a ese Venus que tiene que ver con los recursos y tiene que ver con aspectos sensibles. Parece que los recursos del continente son un poco, es como que no son del todo cuidados. Parece que se disputan, ¿no?, estos recursos, y entonces Venus tiene que ver con la búsqueda de armonía. Entonces ahí con eso hay que tener cuidado, ¿no? O sea, para mantener la armonía y para mantener el equilibrio, bueno, es mejor que la atención con ese Marte, que está ubicado en signo de fuego, sea lo más pareja para ambas partes. Hay que tener en cuenta dónde están ubicados. Claramente Venus lleva las de perder porque aparte recibe un trígono de la Luna. Es como que la Luna dice, bueno, yo soy el satélite más cercano, el elemento que está cerca de la Tierra, y le hace un trígono a Venus. Es como que dice, no, tiene que primar la búsqueda de la armonía y no se puede imponer tanto Marte en ese caso. O sea, claramente recibe su apoyo. Y por otro lado, Neptuno, que está ubicado en casa 3, que tiene que ver con la comunicación, lo que se dice de manera histórica, está ubicado en signo de fuego, que es Sagitario, y tiene una actitud riesgosa. Entonces hay que tener cuidado porque a lo mejor capaz que las versiones que manejamos, ¿no?, de lo que es este suceso, lo que se puede decir de, de la información que hay disponible, pero la versión que se maneja, por ejemplo, en nuestro caso, que somos hispanos, somos descendientes somos hispanoamericanos, hispanohablantes, y somos descendientes de los pueblos europeos en algunos casos, pero también lo que es, por ejemplo, Argentina, el marco que puede llegar a ser donde yo estoy haciendo las lecturas, que es Buenos Aires. Bueno, igual de todas maneras hay personas que tienen ascendencia aborigen en algunos casos, porque bueno, los pueblos aborígenes estuvieron hasta hace no muchos años. Eso ya, lo último fue como una cosa de supervivencia, y en otros casos todavía están. Hay pueblos originarios de los que no quedó registro también. Estamos hablando de que eran muchísimos con distintas lenguas. Por ejemplo, en Argentina estaban los mapuches, los tobas, había pueblos originarios de Collas también. Bueno, eso sigue existiendo. Los tehuelches. Bueno, toda la zona de la Mesopotamia estaba poblada por los guaraníes. En la zona de Buenos Aires estaban los querandíes, lo que es la provincia de Buenos Aires. Bueno, llama la atención, ¿no?, esa disparidad de elementos expansivos, ¿no?, y de fuego, como puede llegar a ser Marte, Júpiter. Vemos que Neptuno, como dije, le hace un trígono a Marte. Entonces habla de que por ahí Neptuno está adoptando una actitud un poco arriesgada, ¿no? Entonces hay que afinar un poco lo que se dice desde el punto de vista de comunicación en cuanto a este tema. Habría que buscar otras alternativas, otros puntos cronológicos en la historia, aparte del 12 de octubre de 1492, y que se pueden analizar, y para que dé distintos puntos de vista, ¿no?, y que se pueden analizar, por ejemplo, y comparar con esta lectura que estoy haciendo yo, que, por ejemplo, marca esto de lo que hablaba, ¿no? Que igual es un aspecto de fluido energético de Neptuno con Marte, es un trígono, pero está en la casa 3. Entonces nos habla de que, bueno, la comunicación es un poco desordenada, todo esto de que no hay una única verdad, hay como una confrontación, esto del choque cultural, ¿no?, de la falta de acuerdo. Bueno, eso favorece al planeta Marte, claramente, que es el que tiende
a complicar el tema de recursos, ¿no? De que las cosas por ahí no estén en su lugar, o de que haya una disparidad de recursos, o de que no haya un cuidado, ¿no? de esos recursos. Entonces es importante que esto se informe al respecto de manera más precisa, o de si no se tienen los elementos como para hacerlo, porque ya sea que se perdieron, porque se incendiaron bibliotecas en algún momento, no quedaron los registros, no se transmitió con exactitud. A veces pasa en la historia que hay periodos que son como un poco críticos y entonces es como que se destruye, ¿no? Los registros. Entonces después no quedan, o sea, no quedan certezas de cómo se fueron dando las cosas y entonces se construye a partir de premisas falsas. Bueno, eso hay que tener cuidado. Vemos, por ejemplo, que es un poco arriesgado el enfoque, ¿no? Porque, o sea, es como que tiende a ser un poco, no es del todo benevolente con lo que pueden llegar a ser los recursos. O sea, recursos, no hablamos de recursos económicos, recursos pueden ser económicos, pero recursos pueden ser los recursos naturales también, ¿no? Por el tema de que todo se mantenga en armonía. Sin embargo, sí vemos ese aspecto en esta carta, lo vemos que es de fluidez de Neptuno con Marte, es el único aspecto positivo que recibe Marte. Y por otro lado, vemos el elemento restrictivo principal y lo vemos que está bastante mal aspectado. Vemos mal aspectado Saturno, Saturno está recibiendo una cuadratura de Plutón. Bueno, Plutón es importante en la carta. Plutón es muy importante porque está en casa 1 y está conjunto prácticamente a Mercurio, está muy cerca de Venus. Es un Plutón que actúa conjunto a Mercurio, quiere decir que Plutón, en este caso, está mal aspectado porque recibe una cuadratura de Júpiter, pero está ubicado en Escorpio. Entonces nos habla de una idea sensible, ¿no? De una situación parecida a lo que hablé hace poco, ¿no? Cuando Plutón está en casa 1, ¿qué implica? Ya analicé varias cartas con Plutón en casa 1. Bueno, claramente tiene que ver con que se da, ¿no? el exterminio en muchos casos de poblaciones existentes, se complica mucho subsistir y bueno, entonces el territorio es colonizado, es conquistado y, y claramente tiene mucho que ver Plutón. Plutón actuando en Escorpio actúa con mucha fuerza. Así que claramente, o sea, esta puede ser una carta o sea, con el Sol en ascendente y en signo de Libra, puede ser una carta muy importante para tener en cuenta. Se pueden hacer otros análisis astrológicos. Bueno, tiene que ver con el tema, ¿no? De que se produce como una expansión. No tiene tanto que ver con aspectos sensibles probablemente. Entonces es como que hay que ir pensando en la manera de que, bueno, se construye a partir de una situación como esta. Plutón en la casa 1 va a ser el que va a accionar. Acciona Plutón como un pistón, ¿no? Que es como que se activa y está ubicado en Escorpio. Entonces tiene ideas como de mucha intensidad, ¿no? Y si aparte está maltratado por Júpiter, que es como, no es que está maltratado, pero es como que tensiona, ¿no? Con Júpiter. Y claramente nos habla de que hay algo que puede ser que esté latente, que haya como una falta de acuerdo que no se manifiesta, pero que está como oculta, ¿no? Y no se dice eso, pero claramente con el tiempo igual de todas maneras persiste. Pero sí, entonces nos podemos hablar, bueno, hay una situación que es armada, ¿no? Y es toda esta cuestión de que se financia y todo en base a algo que tiene que ver con un liderazgo muy importante, ¿no? O sea, España claramente era un liderazgo muy importante en este caso. Bueno, no es quien maneja los hilos a pesar de ser un liderazgo importante. O sea, quien maneja los hilos acá va a ser Plutón en casa 1 en Escorpio, que está en la mejor posición. Está en una posición. Igual los dos están en una posición buena, tanto Júpiter como Plutón. Pero Plutón está actuando en Escorpio, así que tiene ideas de mucha intensidad y actúa con el elemento comunicación
muy presente, que igual de todas maneras está bastante tensado por ese Júpiter. Así que es como para ponerse a pensar, ¿no? Es como eso que dije antes, es como claramente es como un choque cultural eh, de Plutón o sea, representado por Plutón conjunto a Mercurio con Júpiter, con esa cuadratura, que es pero es como una pelea muy pareja, ¿no? Porque es como si dijéramos, bueno, lo que es propio del territorio, ¿no? De lo que es América en sí, el continente americano, todo lo que es, puede llegar a ser nativo acá, que tiene que ver aparte con los recursos naturales, pero con lo que florece, que es propio, y lo que es implantado, si se quiere de alguna manera, igual de todas maneras puede seguir funcionando, pero bueno, obviamente que en este caso yo lo que opino es que por más que esto esté todo muy tensionado, lo que tiene que ver con Escorpio, con Plutón, bueno, son signos de agua, de naturaleza tranquila. Lo que tiene que ver con Júpiter es más signo de fuego, signo de Leo, tiene que ver con el Sol, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que lo que se va a terminar imponiendo igual de todas maneras es lo que es propio, ¿no? del lugar. Tiene como mucho más importancia, ¿no? O sea, que son prácticamente como si fuesen las raíces, lo que hay por debajo, ¿no? Que por más que nosotros estemos, claramente ya pasó mucho tiempo de esto y somos nativos, no es que somos españoles, o sea, españoles pueden haber sido nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, pero claramente se ve, ¿no? Como esa tensión que llama mucho la atención, es la cuadratura de Júpiter y Plutón. Entonces eso permite entender, ¿no? Cómo es el tema, básicamente acá es una lucha muy fuerte que se dio cultural a lo largo del tiempo, pero que se mantiene, pero sí hay que tener en cuenta acá a futuro cómo puede ir evolucionando. Después, por otro lado, la cuadratura de, de Saturno con Mercurio, pero también un poco es como una cuadratura con Plutón, en la medida que se empieza después a mover el planeta y se produce esa cuadratura. Entonces trae aparejado esa restricción, ¿no? Para estos pueblos originarios, eh, la posición de Júpiter, ¿no? Y trae aparejado esto, pero no es que es un exterminio total, digamos. O sea, hay todavía pueblos originarios, como dije, o sea, tienen otra visión de la historia, tienen otras lenguas, otra manera de percibir las cosas, ¿no? Y es importante reconstruir la historia en esos casos, o sea, que todo esto se diversifique. Bueno, y por otro lado vemos el Sol que está bastante mal afectado, no sé si decir bastante mal, pero recibe una cuadratura de Urano en Capricornio. Urano en Capricornio no está del todo bien, Urano está en la casa 4 y tiene ideas de ser estructurado, de ser organizado, y también está en la misma casa de Saturno, que es la casa 4 y la casa lunar, le hace una cuadratura al Sol, que está ubicado en Libra, y el Sol lo que busca es el equilibrio, ¿no? Bueno, hay una tensión entre el Sol y Urano. En Capricornio no está del todo, no se siente cómodo Urano en la casa 4 y en Capricornio. Lo obliga a ser muy estructurado y Urano es como que ese aire y está rodeado de elementos lunares que remiten a lo propio, a lo territorial, y bueno, recibe esa cuadratura por parte del Sol. Por ejemplo, hay que tener en cuenta, ¿no? Lo que son los cambios, las variaciones que produce todo esto. Bueno, parece que el elemento solar preferiría que no haya tantos cambios, o sea que los cambios probablemente, si van a ser estructurados de esa manera, y no es lo que conviene por ahí un cambio con más sensibilidad, ¿no? Entonces vemos que la casa 4 es como que trata de contener a Urano,
pero que igual, por lo visto, no es Capricornio el signo en donde mejor se siente. Eso hay que tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en la carta de Revolución de Mayo de Argentina, Urano es muy importante y ocupa la casa 10, entonces ahí hay que hacer un equilibrio. Igual la carta está analizada y eso se puede lograr. No es que, o sea, es imposible, pero sí hay que mirarla con mucho detenimiento porque es una carta de Revolución de Mayo de Argentina de 1810, es muy exigente. Es una carta realmente dura y difícil de entender, se puede interpretar, pero es muy difícil llevarla a la práctica. Como dije, requiere una inversión energética muy importante, por lo cual lo vemos a Urano bastante tensionado por el elemento solar, o sea que es como que está, digamos, está instado, ¿no? a no equivocarse, a ser lo más ordenado que se pueda. Y bueno, se remite todo al elemento que tiene que ver con lo local, las tradiciones, tiene que ver con lo doméstico, ¿no? Lo materno, nos habla también el aspecto de la luna. La luna está bien aspectada igual, o sea, no se puede decir que está mal, está en un signo que le sienta bien, recibe un buen aspecto de Venus. Claramente lo que trae aparejado es que no se razona en función de restricción para contener esos recursos propios que son del lugar o recursos naturales, ¿no? O sea, hay que entender que, o sea, lo que tiene que ver con la conquista, los conquistadores, bueno, son prácticamente como si dijéramos inquilinos, ¿no? Pareciera, o sea, si uno lo analiza como esta carta, y bueno, hay que ser como muy respetuosos, ¿no? Del medio ambiente. Eso es algo, un cambio que se debería introducir claramente, o sea, de ser respetuosos con el medio ambiente, de cuidar los recursos, tener muy en cuenta, estos son territorios muy grandes, son países muy grandes, en algunos casos, ¿no? Es importante cuidado de los recursos, del territorio, ¿no? De pensar en ideas más restrictivas, porque ya vemos que Júpiter no está bien aspectado, Júpiter está mal aspectado, Saturno también, pero Saturno recibe un trígono del Sol. Así que parece que analizando esta carta, y bueno, si Saturno está mal aspectado y está desfavorecido, pero vemos que el Sol le hace un aspecto de trígono y está ubicado en el signo de Acuario, que también tiene que ver con Urano. Así que es lo mismo de lo que venía hablando. Parece que siempre es como cuando dicen, bueno, todos los caminos conducen a Roma. Claramente el camino, por lo visto, es pensar más en ser más estructurados, ¿no? En tener un orden, pero ir alterando con el correr del tiempo, ir generando cambios, pero que sean previsibles esos cambios y cambios con ideas positivas. Un trígono del Sol con Saturno es un buen aspecto, sobre todo si están en signos de aire. Pero bueno, en definitiva, cuando uno ve la carta, o sea, lo que llama la atención es la T cuadrada. Como dije, es una T cuadrada que podría decirse es entre planetas de movimiento lento. Entonces hay que tener en cuenta que podría llegar. En este caso está tensando Venus, es parte de la T cuadrada. Es una T cuadrada de Venus. Venus no es de movimiento lento, ¿no? Pero el de la T cuadrada es Venus, pero también podría entenderse como directamente todo ese triplete de Venus, Mercurio y Plutón como un solo elemento único. Entonces, todo esto está ubicado en signo de Escorpio. Y claramente Plutón va a tender a imponerse porque ese signo de Escorpio está en casa 1. Entonces hay que entenderlo todo como un elemento único, que es enorme, que es esta conjunción, es una triple conjunción. Esto se llama un stellium, cuando hay planetas que están muy cerca y forman en cierta medida parte de esa T cuadrada, que es como que se vuelve todo como medio desprolija en algunos momentos, porque hay como ciertos desfases, ¿no? Entonces se ve como medio complicado, pero igual esto se puede resolver. Por ejemplo, si analizamos algunos hechos importantes que sucedieron cuando Plutón llegó a Capricornio, se producen cambios estructurales, cambios a nivel
importante, pero a nivel de estructura, pero a niveles muy, muy profundos, muy, muy estructurales de lo que es lo básico, ¿no? Las cosas elementales. Es como, bueno, tengo un edificio que de muchos pisos que hay que reforzarle la base porque si no, está en riesgo de colapso toda la estructura y hay que ser muy preciso y saber dónde hacer los arreglos que sean necesarios para que no haya problemas, ¿no? Entonces, bueno, una manera podría ser entenderlo como una cosa única. Plutón en conjunción a Mercurio, o sea que es como un Plutón muy mental y Venus, bueno, tiene que ver con este tema de los recursos, es como, bueno, un mensaje de la Tierra, ¿no? De qué es lo que tiene para decirnos. Y bueno, podría estar representado, ¿no? En ese stellium, claramente. Remite a lo local, a desde dónde se acciona, cómo accionamos. Júpiter tiene que ver con liderazgos, con viajes largos también, sabiduría. Esto serían lugares más alejados, ¿no? Y Saturno con elemento restrictivo que trae restricción, que trae estructura, trae orden, ¿no? Entonces eso parece que es lo que está tensando más y hay que buscar equilibrio entre estas tres partes, ¿no? Y bueno, claramente el Júpiter ese es como que bueno, ya es hora de ir tratando de delimitar, ¿no? Porque ya tiene mucho, es como que ya consiguió mucho y bueno, por eso puede llegar a ser momento de generar equilibrio. O sea, es una carta que nos llama a buscar el equilibrio porque el ascendente está en Libra, entonces podría ser una buena manera de entenderlo. En definitiva, es una carta bastante exigente que lleva como a replantearse y también hay que tener en cuenta que en el caso de que no haya, por ejemplo, que no haya registros históricos o que se hayan perdido, que no se tenga, porque pasó mucho tiempo y no se sepa de manera cabal, se puede llegar igual a aproximarse a la realidad de las cosas como son. Esto es lo que nos dicen los planetas. Se puede interpretar, se puede analizar igual esto de lo que pasó y bueno, vemos, ¿no? Que está en casa 3, por ejemplo, Neptuno, la comunicación, ideas de fuego, ¿no? Ideas de pensar también, de remitirse a lo foráneo, a lo extranjero. Los viajes largos también tienen mucho que ver, pero también la sabiduría, la felicidad, ¿no? Esto claramente, o sea, se hace con una idea general, ¿no? De expansión, de bienestar. Bueno, eso está bien aspectado por Marte, claramente, así que es un elemento que es como que llama a la acción, ¿no? Y eso es como para destacar, pero claramente hay que hacer cambios y hay que tratar de que lo que se informa, ¿no? O sea, lo que se dice, el aspecto educativo. Yo creo que hubo mejoras también, pero falta un grado mayor de objetividad. No es que porque uno tiene una posición extrema, yo voy a tener otra posición que sea completamente extrema en contrapartida de lo que dice el otro. Con eso también hay que tener cuidado porque son posiciones extremas y de confrontación. Entonces es mejor, no importa que la otra persona tenga una posición completamente extrema o extremista, lo que importa no es la posición de esa persona con la que uno puede estar en desacuerdo, sino la búsqueda de tratar de ser lo más objetivo posible, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver qué es lo que se está diciendo, qué versiones se manejan y tratar de aproximarse, ¿no? a lo que puede llegar a ser algo más objetivo, ¿no? Más neutral, un punto de vista más neutral que permite la búsqueda del equilibrio.
Después otra cosa importante es que con esta carta la luna se ve bien aspectada, está recibiendo ese trígono de Venus, pero Venus no, igual recibe un buen aspecto de la luna. Hay partes que están favorecidas, ¿no? La luna, Neptuno. Y tener en cuenta, ¿no? Que se da todo, o sea, lo que estructura esta carta, lo que marca cómo se dan las cosas es justamente, ¿no? Esa oposición, es una polarización que realmente marca cómo son las cosas. Es oposición entre Júpiter y Saturno, ¿no? El elemento expansivo y el restrictivo, es como para tener en cuenta también. Y como dije antes, lo de Plutón en casa 1 también es muy importante y también la posición del Sol. Esto se toma con la carta de, como dije antes, del Sol en la posición del ascendente. Es un dato a tener en cuenta, como dije, es el hecho más importante de ese momento. Pero bueno, claramente hay que tener más información. Se pueden tener otras cartas de otro momento. Por ejemplo, hay otros momentos históricos. Está este descubrimiento, ¿no? Que es encabezado por Colón, liderado por Colón, pero también se cree que hay otros en la historia, habría que analizar todos, tratar de ver y buscar y comparar, y yo creo que en la mayoría de los casos va a arrojar datos similares.